Colombia necesita una reforma pensional. 3 de cada 4 colombianos no se van a pensionar. En un país con unas altas tasas de informalidad, especialmente en el sector urbano, superior al 50%, y en el sector rural, superiores al 80%, la reforma pensional tiene que concentrarse en generar mejores condiciones para el ahorro individual, que se pueda capitalizar. Necesitamos una reforma que responda a resolver los problemas estructurales del Estado en materia pensional. Y generar los incentivos adecuados para que haya competencia. Y así las personas en su vejez no cuenten simplemente con un bono inferior al salario mínimo, sino que cuenten con un ahorro que les permita financiar su proyecto de vida cuando lleguen a viejos. Indudablemente hay un par de temas que resultan muy relevantes en la propuesta de reforma como está planteada. El primero tiene que ver con que se acaban los subsidios a las pensiones altas. Es injusto que ustedes, los más pobres, financien y subsidien a los funcionarios públicos de más altos ingresos. Y lo segundo es que se mantienen los aportes o cotizaciones flexibles por semanas y por días, como hoy sucede con las empleadas del servicio doméstico. Esto permite que haya un ahorro de acuerdo a la realidad laboral de millones de colombianos. Pero hay varios temas de la reforma que deberían preocuparle. En un país donde más del 50% de las personas no alcanza a cotizar o aportar lo suficiente para una pensión, suena atractivo que van a recibir una pensión si se pasan a este nuevo modelo. Ese pilar semicontributivo en el que hoy las personas reciben, en el caso de los fondos privados de pensiones, sus saldos más la rentabilidad y en el caso de Colpensiones, sus aportes indexados a la inflación, ya no recibirían esto, recibirían simplemente, aunque suene muy atractivo, es un bono vitalicio muy inferior al salario mínimo, o cercano a lo que es el pilar solidario, un bono de aproximadamente 200.000 pesos. Esto es miserable para tener una vejez con calidad de vida. Esto genera un incentivo perverso. Esas personas que saben que no van a alcanzar a cotizar y que hoy son madres cabeza de familia, independientes e informales, no van a tener un incentivo para ahorrar para su vejez, van a preferir gastarse la plata en el tiempo actual. Eso es muy grave porque atenta contra la sostenibilidad del sistema pensional en el largo plazo. El segundo problema que hemos identificado tiene que ver con los efectos de largo plazo del pilar solidario. Hoy, 3 millones de colombianos adultos mayores podrían verse beneficiados con este pilar. Sin embargo, en el largo plazo, si no resolvemos los problemas estructurales de nuestro mercado laboral para que más personas puedan ahorrar y aportar, seguirá creciendo esa masa de colombianos que requerirán de ese bono vitalicio inferior al salario mínimo, lo que los va a condenar a vivir en la miseria. Esto nos lleva a preguntarnos de dónde saldrán los recursos para financiar ese pilar solidario si no hay personas aportando. El tercer punto tiene que ver con el enfoque cortoplacista de esta reforma. No tiene en cuenta una realidad inminente, y es que la pirámide poblacional está cambiando. Esa sostenibilidad que requiere el sistema pensional se verá gravemente afectada si no se tiene en cuenta que menos personas en el futuro van a aportar para financiar las pensiones de quienes lleguen a la edad de pensión de jubilación y no van a recibir lo suficiente para vivir con dignidad. ¿Cómo vamos a hacer para financiar ese pasivo pensional? ¿Cómo se van a pensionar sus hijos una vez no haya quien aporte? El Estado tendrá que cargar con eso y no hay cómo financiar. Suena muy atractivo, como está planteado en la reforma. Confiscarle el ahorro pensional a 18 millones para traerlo y financiar las pensiones de hoy, especialmente el pilar solidario y el pilar semicontributivo, suena atractivo. Pero lo cierto es que en el largo plazo esos 18 millones de personas se van a pensionar y van a requerir recursos para financiar sus pensiones. ¿Cómo lo vamos a pensionar si no se tiene en cuenta la realidad? Menos personas en edad productiva aportando para las pensiones de esos 18 millones. Ustedes van a tener un gran riesgo de no recibir sino un bono insignificante de 200.000 pesos. Para el gobierno, por supuesto que es atractivo, muestra resultados en el corto plazo, pero tenemos que pensar en el futuro. Es como usar tarjetas de crédito, sin tener un ingreso asegurado más adelante. ¿Cómo vamos a hacer para pagar en el futuro los intereses, el costo que va a tener la inflación, la depreciación de la moneda? La realidad económica del país nos demanda ser responsables para financiar esas pensiones. No podemos pensar que esos 18 millones de personas, de los cuales vamos a tomar sus ahorros para financiar unas pensiones hoy, van a recibir esos mismos ingresos con rentabilidad y de manera sostenible en el futuro. Necesitamos un sistema pensional responsable. Pero tal vez lo más importante, y es un asunto estructural de esta reforma, es la nacionalización del sistema pensional.
el ataque frontal a la propiedad privada. Pone en riesgo la eficiencia, la efectividad, la sostenibilidad y la justicia de quienes deciden ahorrar y aportar para tener una vejez segura. O para usar esos aportes e invertirlos y tener un ingreso que le permita vivir con dignidad. Esta reforma pone en riesgo la propiedad de los ahorradores, de quienes han decidido con mucho esfuerzo aportar para su vejez. No se trata de negar la necesidad de una reforma al sistema pensional. Necesitamos una que responda a las realidades del país. Reforma sí, pero no así.